Bueno, voy a empezar con lo más simple. Nosotros, para que sepan de Talent Cross, estamos de la parte de recursos humanos IT. Pero abarcamos un poquito más allá, con algunos especialistas de, bueno, la parte de recruiting, la parte de IT específicamente, la parte de ciberseguridad, la parte de data, contact center, porque tenemos diferentes unidades de negocio, pero nuestro core principal es encontrar, o sea, el reclutamiento en sí, específicamente para IT. En eso nació la empresa y en eso nos enfocamos y nos va muy bien, conectando mucho empresas desde afuera con talento de Latinoamérica. Un poco para que vean, este slide es el que le presentamos a los clientes, pero quiero que sepan un poco cómo es la base en general. Esto es una foto hoy de LinkedIn cuando vos tomás la base de datos. Nuestra base de datos es LinkedIn. Y por eso les quería mostrar lo que vean la cantidad de personas que conformamos el sector IT. Somos un montón. Por suerte, Argentina y Colombia son los dos que están tomando liderazgo en cantidad de desarrollo y cómo venimos avanzando en Latinoamérica, pero México es muy fuerte, Brasil es enorme, y la verdad es un mercado que se está volviendo cada vez más competitivo, cada vez la brecha entre los juniors y los seniors se está achicando, y eso nos permite tener mayor tamaño de candidatos, ¿no? Era para eso mostrar este slide, el objetivo de lo que hablaba al principio, cuál es, cuál es el objetivo de esta presentación. Es básicamente tratar de ayudarlos, tratar de que entiendan un poco qué es lo que hacemos nosotros, cómo son los procesos, y después, bueno, despejar todas sus dudas. Y Bien. quería empezar un poco con el proceso de reclutamiento. Acá, Nacho, cuando quieras, y Santi Sí, también dale. me interrumpen, pero lo que ven en rojo es la parte que le toca a los clientes, o sea, la empresa define, acá puede ser empresa, llámese a la parte de recursos humanos, puede ser el gerente de ingeniería, puede ser el CEO de la startup, define una posición abierta. Y ahí es donde nos meten a nosotros o a cualquier consultora a trabajar en esa posición. La primera etapa es la calibración, que ya le voy a explicar bien de qué se trata. La otra parte es el sourcing, que después van a ver qué es lo que más ven en LinkedIn, que hace la gente. O sea, sourcear es buscar básicamente interesados en la posición. Después la parte de las entrevistas, la parte de la presentación. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad en cuanto a lo que es el servicio de una consultora. Obviamente que el servicio va hasta cerrar y que un candidato sea contratado. Pero después hay cosas que son difíciles de manejar, aunque nosotros tratamos de ablandarlos cada vez más. Nuestra área de recursos humanos trata de ablandar a los clientes para hacerles entender de que cómo tiene que ser un proceso de selección rápido y eficiente, porque si no es una pérdida de tiempo para todos. Para nosotros, Ahí puedo dale, agregar dale, algo. por Sí, supuesto. tenés razón, Fer, es una pérdida de tiempo para todos. Para nosotros como agentes externos, para el cliente, que en definitiva es el que necesita la posición, y también para el candidato. Siempre se dice, más allá de que hay muchos formatos, estuvimos preparando un poco la presentación con Fer y con Santi, y hay muchas formas de encararlo, pero para decirlo de manera categórica, lo que siempre hay es como un conflicto difícil de resolver entre tres objetivos que compiten entre sí, que todos son prioritarios, pero son enemigos un poco de la búsqueda del candidato perfecto. Estos tres frentes son el tiempo que tenemos para cubrir la búsqueda, el presupuesto que el cliente tiene asignado para este proyecto y la calidad de las personas que va a contratar. Después vamos a hacer, no me quiero adelantar, después vamos a hablar de qué es la calidad, el seniority y el tiempo, que eso es todo otra cosa, pero ¿qué pasa? Nosotros cada vez más, como decía Fer ahí, nos convertimos más en consultores y en mensajeros de decir, señor cliente, no se pueden las tres juntas al mismo tiempo. Si quieren mucha calidad y encontrar rápido, pero no tienen presupuesto, y bueno, no vamos a encontrar rápido y bueno y al presupuesto que necesitas. Si no estás dispuesto a flexibilizar la experiencia, por ahí vamos a tener que seguir buscando y buscando y buscando hasta que aparezca el que querés por el precio que tenés para pagar.
pero eso se va a dilatar, va a llevar mucho más tiempo del que necesitas. Y lo mismo con las otras variables, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es un poco el tema. Nosotros tratamos en la parte verde que está ahí, que puso Fernando, de manejar, esas son las variables que nosotros sí podemos controlar muy bien. Después, entre las que están en rojo, dependen un poco más del cliente. Que ahí también tenemos que ver en nuestro proceso como consultores y a ustedes como también candidatos, potenciales candidatos de proyectos, les compete tener una parte activa en que ese proceso que está en rojo ahí, entre la entrevista técnica, el challenge y la propuesta económica, les llegue a ustedes de manera rápida, que no se demore. Eso trabajamos todo el tiempo nosotros en pedir que el método de evaluación sea rápido, porque si no se pierde interés y llegan otras propuestas. Ustedes saben, este es un mercado muy competido. El candidato que tarda más de 15 días en tener feedback ya pierde interés en el rol. Entonces, bueno, ahí hay que presionar un poco. Perdón, Fer, te interrumpí, No, pero no, 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 quería, sigo, quería sigo. decir eso. Dale, dale. Total, total. No, no, gracias, gracias, Nacho. Obviamente, las variables que maneja el cliente es el proceso final dentro de cuando ya llega a 3 candidatos interesados. En general, son 3 los que el cliente decide avanzar para un proceso de challenge, en caso que lo tenga, o una entrevista técnica. Pero a veces no toman challenge, a veces no toman entrevistas técnicas y con el challenge ya queda conformado el proceso y después pasa con una entrevista con recursos humanos. A veces no hay entrevista con recursos humanos, cuando son startups directamente los CEOs o los CTOs definen la contratación y después ya llega la parte de la propuesta económica para después obviamente tratar de lograr que todos queremos, ¿no? Que festejar que entramos a la compañía. Y ahora nos vamos un poco al proceso de postulación del lado del candidato. El candidato chequea, y este proceso es interesante porque es algo que pasa constantemente, hay una posición abierta y la pregunta es, ¿yo cumplo con esos requerimientos que pide la posición o me postulo igual? Si me postulo igual, después voy al final, no sé qué salió mal, necesito que me den feedback. No, quizás ni me llamaron porque me postulé algo que no cumplo con los requerimientos. Puede ser porque falta información en el job description, puede ser porque me quiero postular a todo para ver de qué me llaman, pero lo importante es después entender qué fue lo que falló. Y para entender qué fue, yo escucho mucho y leo mucho, no me dan feedback, y a veces pasa que nos pasa con nuestros sourcers, reciben 100 currículums. Para que te den feedback a los 100 es imposible, porque ahí de los 100, el 50% no cumple con lo pedido por el cliente mínimamente, que está bien especificado en el job description. Entonces, puede pasar, sí, lo que no hay que es desmotivarse por eso, ¿no? Hay que entender qué es lo que pasó, tratar de entenderlo, y si no, hablar con el software y preguntarle libremente qué fue lo que pasó. Puede Sí, ser que responda, puede ser que no. Dale, Nacho. ahí puedo decir algo que me parece que es re importante. Por un lado, nosotros como consultores estamos obligados a dar feedback y justo, bueno, con Fernando y con Santino es una regla que tenemos de no seguir con búsquedas nuevas, no seguir buscando gente hasta que no cerremos las búsquedas que tenemos. Y cerrar las búsquedas no significa solo cerrarlas con el cliente, sino cerrarlas también con los candidatos. Porque a nosotros en particular nos interesa mucho trabajar el contacto con el candidato. Que si es bueno ese contacto, trasciende la necesidad puntual que tenía ese cliente. Eso es un enfoque estratégico que nosotros tenemos, que nos parece que es mucho más importante hablar con una persona de carne y hueso que necesita un trabajo, que con un cliente que en particular, bueno, ahora va a llenar esta posición y mañana nos elegirá para otra, pero si no es con nuestros candidatos, las puede llenar con otros. Pero ahí hay como una responsabilidad afectiva, diríamos, hay que ponerle amor, para decirlo de manera más criolla, al candidato y darle feedback, pero también está la responsabilidad del candidato de darle seguimiento. Eso es un tema importantísimo, que el candidato tome un rol activo en esto y no se crea que molesta o que invade un espacio preguntando por que le den visibilidad por su postulación. Eso a nosotros nos cae bien, al contrario, nos parece que habla de la proactividad del candidato. Che, mirá qué bien cómo no se quedó frente al primer no y nos contó
por qué necesita este trabajo o por qué es importante. A nosotros que estamos viendo todo el tiempo currículums, nos ayuda a ver que hay alguien que levanta la mano y empuja un poquito más y que nos dice, bueno, incluso si no funcionó en este entorno, ténganme en cuenta para otro tipo de entorno en el que yo creo que puedo funcionar mejor. Bueno, bárbaro, ahí ya paramos, nosotros tenemos los radares abiertos y empezamos a ver qué puede haber, ¿no? Para esa persona. Otra vez, en el tiempo, con esas tres variables que decía, dentro del tiempo, dentro del presupuesto y dentro de la calidad que está pidiendo el cliente, vamos a hacer lo posible. ¿Sí? Ignacio, si no te molesta, vamos mechando con alguna pregunta que cuando está relacionada. Ahí Por nos favor. preguntaban cómo se manejan ustedes cuando el cliente no les da el feedback. ¿Qué pasa en ese proceso? Sí, ahí tomamos nosotros digamos, tomamos un rol bastante más activo. Con el tiempo fuimos entendiendo que lo más importante es tener feedback a tiempo, porque a nosotros tampoco nos sirve postergarlo. Antes, cuando éramos iniciados en esta profesión, tratábamos de no molestar al cliente, y había como un tabú de decir, bueno, no, debe ser que estuvo muy ocupado, debe ser que, no sé, le pasó algo, y tratar como de siempre darle el beneficio de la duda. Y eso no sirve. A nosotros hoy preferimos cerrar la charla más frontalmente, decir, bueno, ya pasaron 5 días, ¿tenés feedback? ¿Querés que sigamos la búsqueda o no? Porque también eso los obliga, es un poco una situación un poco más frontal y más incómoda, pero le obliga al cliente a definirse y a que nos dé signos visibles de si quiere avanzar o no. Y eso es fundamental para todos, ¿no? Hay una pelea clásica en LinkedIn de el recruiter reclamando a los postulantes que le respondan, pero los que se postulan diciendo, bueno, pero ustedes no nos dan nunca feedback, ¿por qué nos reclaman esto? Entonces, está bueno, se entiende que a veces reciben tantos currículums, tantas postulaciones. No, pero por eso, pero buscar es una ese punto responsabilidad de intermedio, todos, claro. ese equilibrio entre las dos posiciones estaría bueno lograrlo, ¿no? Que es una relación a largo plazo. Y vos sabés que cuando empezamos un poco con esta idea de salir con Talent Cross, fue porque nosotros teníamos mal servicio también, ¿no? Estando como del lado del cliente. Y decíamos, acá hay una oportunidad. La realidad es que hay una relación a largo plazo que hay que mantener. Para todos, y esto considero que para mí es una política de mi vida, ¿no? Una relación a largo plazo porque uno no sabe cómo van a cambiar las cosas mañana y siempre es bueno tener buena relación, sobre todo porque no llegas a nada. Y esto parte de la base que nosotros tenemos que tener una buena relación con todos los candidatos y la política es responderle a todos. Y entiendo que tenemos que ir todos para ese lado, porque un reclutador que no responde automáticamente no va a tener respuestas cuando salga a buscar. Y sobre todo porque el reclutador, que está mal llamado en realidad reclutador porque es el sourcer el que busca, no tiene mucha idea a veces tampoco de las posiciones en sí. O sea, no es una persona técnica que tenga una idoneidad de filtrar a alguien. Sí puede preguntar y con eso poder, con la honestidad del candidato, filtrar, pero no puede filtrar a nadie, básicamente. Si dice que cumple, cumple. Fernando, te agrego dos que en realidad están relacionadas. Si los sacamos del orden que tenían preparado, avísennos y dejamos las preguntas para después. Dale. Pero estas de Gastón y Sergio coinciden en preguntar, ¿es necesario el 100% de las skills que tengamos para presentarnos? ¿Qué porcentaje es más o menos creen ustedes que es suficiente cuando no llegamos, cuando nos falta un poquito? Bueno, ahí Nacho, no sé si querés responder vos esa parte. No sé si está, bueno. Perdón, estaba muteado. Ahí estaba tratando de desmutearme. Estoy teniendo problemas con Zoom. ¿Me podés reformular, Andrés, más o menos rápido? No, preguntan concretamente en esos casos en que uno siente que no llega, que falta, no estás al 100% para postularte. ¿Ustedes cuál creen que sea el porcentaje que más nos acercaría? Estamos hablando de un 80, un 90. Sí, está bien. Hoy pensamos en ese escenario y más adelante lo íbamos a cubrir, pero me adelanto, no importa, es parte de lo mismo y es una excelente pregunta. Nosotros lo que pensamos es que
por lo menos entre el 70 y el 80% de la descripción tiene que estar cubierta, suponiendo que la descripción del puesto estuvo bien hecha, ¿no? Pero lo más importante, y lo que creemos que vale la pena, es tratar de llegar a una entrevista y mostrar el valor que uno puede agregar a un proyecto. Eso habíamos pensado un poco qué les podemos dejar como enseñanza después de haber hablado con tantos candidatos. Yo creo que, creemos todos acá, que lo que trasciende y los candidatos que pueden finalmente ser elegidos para un rol son los candidatos que lograron mostrar un valor específico a un proyecto, pensando que un cliente X, por definición, está saliendo al mercado a buscar talento porque tiene algo que resolver, porque evidentemente no lo pudo resolver hasta ahora con la gente que tiene. Pero, ¿qué pasa? Eso que tiene que resolver quizás no está escrito en la job description. Hay que tratar de sacárselo y entenderlo muy bien, digamos, tratar de entender la persona que va a estar ahí tomando la entrevista. Habitualmente es la que hace las preguntas, pero uno como candidato tiene la oportunidad y tiene que generar la oportunidad de hacer uno también las preguntas. Decir, bueno, si yo ocupo esta silla, ¿qué impacto es el que están esperando que deje? ¿Por qué estarían contratando una posición ahora y no hace 6 meses? ¿Por qué ahora y no dentro de 6 meses? ¿Qué quiero decir? Uno tiene que poder mostrar en la entrevista algunas cosas que es una actitud. Si esa actitud está, se suple la falta de experiencia concreta. ¿Y qué actitud quiero decir que me parece que vale la pena? Es esa cosa, como se diría, casi analítica. Por un lado puede ser analítica, o por otro lado racional, de poder dar cuentas de lo que uno sabe con todas las señales que uno puede. Hablábamos con Fer de un ejemplo muy tonto, muy mundano, que es para hablar de que el tiempo que uno está en la posición es un indicador, pero no es necesariamente el indicador de cuánto dominás un tema, ¿no? Yo podría decirles en un caso muy personal que estoy queriendo hacer dieta, que quiero bajar de peso hace 2 años. Y si me preguntan cuánto hace que me estoy ocupando, y una vez fui al nutricionista, la semana pasada, es verdad, el domingo tomé sopa y no comí nada más. Se dan cuenta muy rápido, ¿no? A dónde voy. Estar a dieta y hacer un programa para bajar X cantidad de kilos significa que tenés que saber cuántos kilos querés bajar, cuántas calorías vas a quemar, a través de cuántos abdominales, cómo vas a salir a correr, primero 5 kilómetros, después 15. Vos tenés que poder explicar en qué dimensión sos capaz de impactar un proyecto. Si es a nivel económico, genial. Si eso no está en nuestro nivel de conocimiento, perfecto, no importa. Pero decir, a través de esta solución yo puedo ahorrar tanto tiempo para lo que necesitas. O a través de esto puedo automatizar tal cosa. Si vos logras decir eso, y ya sos un candidato que vale la pena escuchar, porque podés agregar valor. Independientemente de la experiencia concreta. No sé si respondo, Andrés, pero más o menos va por ahí. Bueno, y te van a seguir preguntando, pero ahora la pregunta está más encarada para el tema de los años de experiencia. Vemos a veces para algunos puestos que se piden demasiados años de experiencia, y acá estamos como la gran mayoría, podríamos decir, de posibles juniors, y la verdad que ver ese aviso a veces duele. Entonces, Sí. de acuerdo a su visión, ¿cuántos serían los años de experiencia lógicos? Bueno, eso es un problema difícil, porque a veces, y es real que los clientes a veces son muy testarudos, que piensan que por tener 4 años de experiencia, al 4.º año lográs resolver algo que al tercero quizás no lo podías resolver. Y nosotros peleamos bastante con eso, pero lo que trajimos es alguna serie de tips para sobreponernos a ese problema. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Si querés, Fer, bueno, ¿quieren que lo dejemos continuar? Así no lo sacamos del orden y vamos dejando las preguntas para después. Yo voy a ir tratando de ir muy rápido, así terminamos en 7 minutos más. Ahí, Nacho, vos interrumpime también. Pero lo que les queríamos dejar mostrándoles este slide es, muchas veces se filtra por currículum, lamentablemente, que es una realidad y lo hacen mismo los clientes cuando nosotros les hacemos presentaciones de currículum, y es una realidad, no va a dejar de pasar. Entonces, yo lo que le queríamos decir con Nacho y Santino es, no bajen los brazos. Acá es un tema de, somos juniors, tenemos que empezar de nuevo la rueda, que por ahí la empezamos años atrás con otra carrera, con otro norte,
y hoy decidimos cambiar el norte. Eso requiere un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo también requiere tener una persistencia y es fundamental que no bajen los brazos, que lean muy bien los job description. Es fundamental también esto para no autofrustrarse, porque yo me postulo algo que sé que no tengo chances y después me frustro y por ahí ese día que me frustré lo perdí, no estoy con las mismas ganas que estaba ayer para mandar currículums, para seguir buscando oportunidades. Sí, y también ahí, Dale. perdón que te interrumpo, Fer, pero veo que hay preguntas en el chat que están muy buenas en esta línea. ¿Vale Yo no la estoy pena hacer leyendo el una... chat, así que Claro, no tengo acá. yo me quedé leyendo, pero preguntaban qué hacer con las postulaciones espontáneas. Yo creo que sí vale la pena, y Sí, hoy obvio. LinkedIn es muy fácil porque hasta podés entender quién es la persona realmente que está detrás de un aviso. LinkedIn dice quién es el postulador, el que publicó la nota Sí, muchas a veces veces. sí, a veces no, A pero lo veces sí, dice. a veces no, pero con un mensaje amable, sin ser muy pesado, ¿no? Pero con un mensaje amable, bueno, mirá, la verdad que me encantaría entender qué impacto estás buscando a través de esta posición. Yo creo que lo puedo dar. Eso hace un poco la diferencia. Ese paso no lo dan todos. De los 200 que envían, quizás lo dan 10. Y no está de más. Yo creo que un recruiter sensato tiene que valorar que hay alguien detrás que está buscando un trabajo. Y eso, si uno sabe hacer llegar el mensaje, de alguna manera conmueve. Esto no significa después ir hasta la puerta de la oficina y pedir explicaciones de por qué no me llamaron, no hice el otro extremo, ¿no? Pero se entiende, un mail delicado, un mensajito, no molesta, ni mucho menos, al contrario. Total, total. Después, otro de los puntos es aceptar, es un consejo, ¿no? Aceptar un contexto que nos saque de la zona de confort. Y esto fue por una experiencia que tuvimos donde un cliente quería presencialismo, presencialidad. Quedaba en Parque Patricios, no conseguíamos, realmente no conseguimos juniors para esa posición. Era una posición que requería juniors. Y no conseguimos, no iban a las entrevistas. Y nos llamó la atención porque hay que, como estamos empezando, hay que un poco salir del lugar de confort para ganar esa experiencia necesaria a veces, ¿no? Y esto es un consejo, es capaz que hay que irse a ganar experiencia a un lugar donde no nos guste al principio para después poder meternos en donde nos gusta. Sí. Eh, Justamente lo que seguía es la prioridad es ganar experiencia y después cuidado con la rotación. Cuando vemos un currículum que tiene una rotación cada 6 o 7 meses, en general las empresas de afuera no los aceptan, directamente los cancelan. Sí puede ser que hayan trabajado como freelance y tengan proyectos, eso se entiende, pero cuando trabajan en relación de dependencia y tienen mucha rotación, está muy mal vista. Sí, ahí hay una pregunta súper interesante de José Palencia sobre el portfolio que uno puede crear. Ahí va. Eso, Ahí vamos, ahora vamos no, a eso. eso tiene que ver con agregar valor, con poder mostrar alguna cosa que se sale de la caja, fuera de la caja, ¿no? Que se sale Perdón, ¿le del puedo Inclusive, preguntar cliché. algo, Ignacio, antes Sí, de que cambies de claro. tema? Sí, Ligado al tema de la experiencia, siempre tuve la duda si detrás, del lado de la empresa, hay una lógica en el tema de los años que se piden, porque a veces veo puestos en los que, a mi entender, ¿no? Desde la ignorancia también, de decir, ok, piden una persona con tantos años de experiencia para un puesto que puede hacerlo un junior, quizás. Yo digo, me imagino que esa persona que puede llegar a aplicar a ese puesto, sería muy raro que a esa altura de su vida esté sin trabajo o esté buscando. Entonces yo digo, siempre me pregunto, wow, piden a alguien que quizás no está en posición de, quizás ya está acomodado, a eso me refiero, en algún otro empleo, con determinada cantidad de experiencia y demás. sí, o que si tienes, te voy a dar más argumentos para tu forma de pensar, que estoy de acuerdo. También si una persona tiene toda esa experiencia, quizás esté queriendo cobrar un 30 o un 40% más de lo que esta posición en Exacto, particular va exacto, a a eso pagar. iba, exacto. Es un juego bastante fino ahí que hay que tratar de ver cómo resolverlo. Yo no pienso que hay que mentir en el currículum de ninguna manera, pero sí hay que hacer todos los esfuerzos para customizar nuestro currículum como candidatos, acomodarlo a lo más parecido a lo que se esté necesitando. Ahora vamos a ver metodológicamente por qué es eso,
con esta grilla que hay ahí, pero les doy un ejemplo reciente. De hace un minuto antes de entrar acá a esta llamada, estaba con un cliente que me dice, está buscando un senior full stack developer con JavaScript y un montón de cosas más. Esta persona no puso exactamente JavaScript, pero dice que trabaja con Node.js, con AngularJS, con React.js. Ustedes se van dando cuenta que trabajó que la palabra JS es en general por JavaScript. No dice JavaScript específicamente, dice TypeScript, dice Java, dice Python, y hace 6 años que trabaja en todo esto. ¿Qué me dijo el cliente? Lo primero que me dijo es, no tiene la palabra JavaScript en el currículum. ¿Se entiende lo que digo? Y el candidato, por más que es un tema que yo y que todos preguntamos, ¿podés por favor acomodar tu CV? También llega un punto que se cansa porque mandó 200 aplicaciones y no quiere hacer el trabajo de escribir de la forma en la que el cliente piensa que las cosas tienen que hacerse. Y ahí sí es nuestro trabajo como candidatos tratar de mostrarnos. ¿Se entiende lo que digo? Porque ahí eso es un trabajo que hace la diferencia. Después lo vamos a ver en un ejemplo práctico que Fernando preparó. Lo vemos. Pero respondiendo puntualmente, muchas veces no tiene lógica. La mayoría de veces no tiene lógica que piden experiencia por pedir, pero por ejemplo a veces piden que tenga algo de experiencia en el vertical de donde es la compañía, si es fintech o si viene de la industria de software para un mercado puntual, pero no hay una lógica en decir quiero a alguien que tenga 3 años de experiencia porque yo sé, doy por hecho que va, no existe eso. No. Y ahí Tenemos es donde, algunos trucos para darles después sobre ese claro, punto. Sabemos que es un pero punto espinoso, es pero, un punto pero difícil. espérennos, déjennos caminar un poquito más que avanzamos ahí. Y Claro, los vamos a también, contestar. Ignacio, también me gustaría, cuando vuelvas al tema este, me gustaría que agregues el hecho de que, o sea, considero y me gustaría que lo debatan en qué, o sea, qué relatividad hay entre cada empresa y quién considera junior y quién considera mid-senior o mid-level, llámenle como quiera, o senior, porque es muy subjetivo de empresa a empresa. Es como que va rotando eso. Ahí lo vamos a ver Sí, exacto. pero hay Les trajimos unas viñetas de currículum que están bien, que creemos que están bien escritos y otros que por ahí no lo están tanto, y vamos a trabajar un poco en un ejercicio práctico con eso. Está buenísimo lo que planteas. Está buenísimo, sí, pero tenemos respuesta. También hay cuadritos, las empresas tienen cuadritos donde te dice cuándo es senior por los años de antigüedad. Y te arman la tablita de también las bandas salariales en base a esa antigüedad por años y no por la capacidad del candidato. Claro, pero va variando bastante de empresa a empresa. O sea, es como que yo voy viendo y Sí, Más o menos, sí, lo que es importante, me parece, para definirlo rápido, y mientras te pido, Fer, ¿podés agrandar la pantalla que no se ve? Yo por lo menos no veo nada. No, de lo que dice ahí. ahora agrando la pantalla. Pero gracias. Lo que por ahí define a la diferencia entre junior y mid-level es el grado de autonomía con el que hace las cosas, yo pienso. Por decir de una manera, un junior naturalmente necesita que alguien le esté marcando el error y que le diga, mirá, ojo, esto, si lo haces de esta manera vas a tardar 10 horas en solucionarlo, si lo haces de esta otra vas a tardar 3 horas en solucionarlo. Y necesita la guía de alguien que está un poco más adelante, no porque sea muy distinta a la formación que tuvo el otro, sino por tema de que pasó horas haciendo el tema, ya pasó, digamos, muchas veces los ojos por el mismo lugar y los dedos por las mismas teclas y por experiencia. Eso sí te lo da las horas de vuelo, ahí alguien lo puso mejor que yo, gracias. Por ese lado, eso distingue al mid-level del junior. Pero el mid-level todavía no tiene otro nivel de autonomía que sí tiene el senior, que es poder... El senior por ahí frente a algo que está mal va a poder decir, señor jefe, yo pienso que esto está mal porque esta solución es inconducente, pero además le propongo esta otra solución. No se queda en el no, sino que además puede creativamente aportar algo más. El semi-senior o mid-level por ahí aprende a detectar los errores, y eso ya está bien, ya es bueno, pero todavía le cuesta salirse de la caja y pensar más creativamente. Por decir muy rápido, eso es una definición que te puede dar la pauta de si en este lenguaje o en este framework vos estás en cuál de esos niveles. Me parece a mí como una forma de verlo distinto de los... Ay, me río por lo que están poniendo, pero uno más senior también comete errores, ¿sí? Todos cometemos errores.
Bueno, Sí, ahí, sigo rápido con la presentación, así la así terminamos la y nos terminamos y metemos con después las respondemos preguntas. todas las preguntas, dale. Sí, esto básicamente lo que ven es un archivo que completamos en la calibración. ¿Qué es la calibración? Es básicamente ponernos de acuerdo con el cliente qué espera del candidato o de la terna de candidatos que va a estar recibiendo, o si recibe 10 personas, bueno, ¿qué es lo que espera de cada posición? Y acá hay un montón de preguntas, si la posición es temporal. Ustedes preguntan, ¿un cliente llena todo esto? No, lo llenamos nosotros haciéndole preguntas en una reunión de calibración. Muchas veces hasta la misma persona que nos contrata no tiene idea de un montón de estas cosas, pero quiero que vean lo complejo que es para tratar de ser bien específicos, ¿no? El stack, qué prioridad le da el stack, si tiene un job description, si tiene, bueno, estamos trabajando mucho con el tema de inclusión y diversidad. Todo esto para que sepan básicamente lo que es la previa de salir con una open position. Entonces, para tratar de ser lo más finos posible en la elección de la persona, sobre todo en la entrevista, ¿no? Porque mucho de esto no está puesto en la descripción del puesto. Claro, Entonces, esto es para eso como lo queríamos que lo vean, básicamente. claro, eso es un poco esto es como el backend o el detrás de escena, que es mucho más de lo que se ve en el posteo que se hace, que tiene que ser cortito porque aparte a la gente le aburre. Tenemos varias limitaciones como reclutadores. La principal es el tiempo. No podemos tomarnos 4 horas para explicarles todo el proceso que hay detrás, porque los propios candidatos no lo resisten. Pero sí, ahí está, me parece, ahora que ya lo vieron, está la posibilidad que ustedes tienen de ir a decirle al reclutador, contame un poquito el detrás de escena. ¿Cómo es este jefe con el que me voy a entrevistar? Es un jodido, tiene mal humor, le gusta hacer chistes. Contame un poco la realidad de este rol. No es solamente completar una grilla. Porque para eso ya hay otras plataformas y algoritmos que machean, hacen una especie de Tinder de candidatos y posiciones vacantes y listo, ¿no? Estamos para agregar valor. Ahí va. Eso espero que se lo queden como lección. La parte 2, la etapa 2 es el sourcing. Acá es clave porque es lo que vende LinkedIn al que llaman reclutador. ¿Qué hace el sourcing? Yo puse la definición de qué es y qué hace, está sacada de Wikipedia. Básicamente porque me pareció muy fácilmente entendible. Es la primera etapa. La persona arma el filtro de LinkedIn, que es un LinkedIn de Recruiter, donde muchas veces pone la cantidad de años de experiencia, se pone el stack, se pone palabras clave, y si ustedes no tienen actualizado el perfil, nadie los va a contactar. Por eso es tan importante tener el LinkedIn bien armado, realmente poniéndole dedicación y tiempo y sabiendo manejar la herramienta LinkedIn. Porque si esta persona que no conoce los stacks, si no te habla técnicamente, lo que hace es ponerle job description dentro de los filtros. Y ahí le salen una lista de candidatos que a medida que se va achicando va dejando personas afuera. Entonces, si no me llegan propuestas, hay que revisar esto. Sí, eso es importante, eso coincido. Es fundamental, es fundamental. Tener actualizado LinkedIn para el trabajo que hace esta persona, que es la primera parte de nuestro trabajo, para poder llegar a una entrevista, es fundamental. Aparte ahí hay un tema. Como reclutador uno tiene que ver más o menos 200, decimos 200 porque es verdad, 200, 300 currículums. A veces hacemos con control F la función de buscar y que Word nos alivie el trabajo de ver si están las palabras que necesitamos. Porque nosotros no somos ingenieros en sistemas. Y Claro. hoy estamos buscando un Machine Learning Specialist y mañana un DevOps y pasado mañana, no sé, Un un QA, frontend sí. o un QA Automation con conceptos que nosotros tocamos de oído, vamos a decir, pero sí nos valemos de lo que está escrito en el perfil para saber si va o no va al principio, para la primera selección, ¿no? Entonces ahí está respondiendo a, tengo que actualizar mi currículum cada vez, y no sé si cada vez, pero mientras más veces Sí. lo customices, aumentás tu tasa de éxito. Bueno, ahí Perfecto. sigamos, Fer, que sé que Gran tenemos comentario. más, No, sí. acá básicamente este slide, obviamente en una entrevista, ¿qué es lo que buscamos todos los reclutadores? La mayoría de los reclutadores que son los que los entrevistan no conocen técnicamente. Lo que van a buscar es que ustedes, la honestidad, les van a preguntar qué sabes de JavaScript, qué sabes de Java,
Y van a ver la parte soft, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? No todas las personas están preparadas para trabajar en una startup, ni quieren trabajar en una startup, porque hay que arremangarse, porque hay que hacer un montón de cosas adicionales a las funciones que uno va a tener, por ejemplo, en Globan, donde recibís un ticket y haces el trabajo que te piden. Entonces, gran parte del trabajo que nosotros hacemos en las entrevistas es ver si la empresa se adapta al candidato y si el candidato se adapta a la compañía. Sobre todo con empresas startup. Después, ¿qué debemos tener en cuenta para una entrevista? Es conectarse 5 minutos antes, es fundamental, sobre todo para ver si anda la conexión nada más. Ya es muy importante. Prender la cámara. Hay un montón que no prenden la cámara. Y es importante ese contacto visual con el entrevistador. Ni hablar si los entrevista el CEO de una compañía, ¿no? O cualquier persona merece también una posibilidad de conocerse, ya que no hay presencialidad que se pueda conocer de manera virtual. Y también estar en un lugar tranquilo, sin ruidos ni distracciones, porque hay que estar concentrado. Son 20, 30 minutos una entrevista. No es que tenemos que dejar el día perdido por una entrevista, ¿no? No, pero ahí vuelvo sobre la idea de lo que era lo que les decía del programa para bajar de peso, que es bastante gracioso, o si lo quieren ver de otra manera, con Está ir al traumado, está gimnasio. traumado. No, pero ir al gimnasio Es que como viene el decir, verano. claro, es eso. Pero si vos vas a hablar de cómo es tu rutina de gimnasio, podés describirla de distintas maneras. Podés decir, y yo levanto las pesitas, más o menos así, así. No. Vos tenés que poder decir de cuántas repeticiones se trata, cómo estás hoy respecto de cuando empezaste el proceso, qué esperás tener en 3 meses de desarrollo. Si vos sabés explicar eso en ese nivel, no estás describiendo las cosas, las estás pudiendo explicar. Y eso sí hay que prepararlo en una entrevista. Eso Exacto. por ahí no te lleva ese día en particular. Hay que llevar un rato largo de hablar con alguien que sabe, de alguien que te escuche. Hay que practicar un poco eso. Mientras Sí. mejor lo tenés aceitado, mejor podés sacar a lucir otras cosas que no son la job description. Podés empezar a Sí. mostrar que sabés de otras cosas también. ¿Se entiende? Sí, sí. Y importante vender los proyectos en los que trabajamos también, ¿no? Se ve con mucha pasión cuando terminan un bootcamp que saben vender bien el proyecto. Bueno, vender todo lo que hacen, no solamente un solo proyecto, sino cómo lo venden en la entrevista es importante. A algunos les gusta contarlo. A mí me encanta cuando el candidato se pone a contar porque nos da más información de lo preparado que está para un rol. Entonces, eso también es interesante. Y acá Sí. paso a la etapa 4, a ver si me responde. Acá está. Etapa 4. Esto es para que vean la presentación. Hoy nosotros veníamos para otras posiciones, se presentaba el currículum con unos comentarios del entrevistador. En IT es un poco más diferente, porque tenemos que ver estas variables que hablaba Nacho de estar en tiempo con el scope que nos piden, o sea, con los conocimientos técnicos o con la experiencia que nos pide el cliente, y estar dentro del budget. Para eso se presenta un análisis, por lo menos es muy parecido a lo que presentamos nosotros, presentan otros, de un comparativo con los últimos 3 roles para ver un poco la experiencia del candidato. Si no la tiene, no se le pone, y si no se pone que fue freelance, con los proyectos personales. Eso es lo que tratamos de hacer todos, en general, el stack, y si ven acá van a tener un link a LinkedIn, la locación de dónde son, algunas preguntas que eran del cliente en sí, zona horaria laboral, todo. Hay un detalle más, por eso decimos que es muy importante la información que nos dan en el currículum y en el LinkedIn. Es fundamental para poder venderlos de la mejor manera. Nosotros queremos que una vez que presentamos esta planilla, no queremos que el cliente nos pida más candidatos, queremos terminar la búsqueda para empezar otra. Sí, y una cosa más ahí, volviendo sobre un punto que me parece súper importante de qué pueden hacer ustedes de ese lado. O nosotros cuando también buscamos laburo, porque todos estamos de los dos lados del mostrador, no solo cuando son juniors, sino más tarde también. También hay que ver si, hay que plantearse honestamente si uno quiere entrar al tipo de rol que están pidiendo. Pensando, para no hablar de sistemas, hablar de otras analogías más complicadas. Imaginemos que estamos dándole personal a una clínica. Y el dueño de la clínica nos dice, bueno, yo quiero un neurocirujano que tenga un posgrado en Oxford y en Harvard, también si es posible, que también sea anestesiólogo y que también sepa abrirle la puerta al camillero cuando entra la persona para atender emergencias.
Más o menos es lo que piden muchas veces en otro. Y vos decís, Sí. pero no, esos son 3 o 4 o 5 roles, me estás pidiendo un hospital entero. Hay que ver, más allá de que todo el mundo hace eso y que es un error de parte de las empresas pedirlo así, también hay que ver si uno tiene ganas de entrar a ese tipo de roles, porque eso hay que mirar un poquito más atrás, más adelante. Si uno entra y no se banca eso, te van a decir, pero pará, estás atendiendo perfecto la parte del cerebro, pero acordate que te estás quedando sin gas para la anestesia. No vale después decirle, no, traeme un anestesiólogo porque si no yo no sigo operando. Ya estás con las manos en la masa. ¿Qué quiero decir? Eso posiblemente acelera la rotación de la que hablábamos, ya sea porque uno se cansó y renuncia o porque no logró performar y lo sacan del trabajo y empieza a iterar y a tener demasiadas experiencias por distintas empresas en corto tiempo. Entonces, uno tiene que ser astuto y elegir qué batallas va a pelear también, de alguna manera. Yo sé que hay una necesidad económica detrás de esto que es la que no nos espera y la que nos urge para salir a buscar trabajo, pero tratando de balancear lo más posible, capaz a veces hay trabajos que no vale la pena ni postularse tampoco, la verdad. ¿Se entiende a dónde Perfecto. voy con eso? Bueno, vamos para adelante. Vamos, ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por sí. supuesto. El tema de las entrevistas, ¿ustedes cómo filtran eso? ¿A quién entrevistar y a quién no? Depende mucho de cómo sean los clientes. Hay clientes que tienen un grado de obsesión muy fuerte que nos dicen Pero exactamente. ustedes hacen, digamos, primero una pre-entrevista para después decidir si lo pasan a sus clientes o no. Sí, claro. Siempre hacemos una preentrevista. Lo que te dice Nacho es, la preentrevista puede ser más profunda o puede ser más suave dependiendo del cliente que esté del otro lado. A lo que voy, que por ahí cuesta mucho mostrarse Es sin verdad. un face-to-face, o sea, en un Llegar a LinkedIn, llegar a la en un entrevista PDF. real, ¿no? Yo Claro. necesito un face-to-face para mostrar quién soy y por ahí me cuesta llegar a eso. Sí, Totalmente. es cierto. Eso es una barrera que a veces es infranqueable, a veces no. Depende también de la creatividad con la que logres mostrarte para diferenciarte de los otros 200 que están compitiendo por el mismo puesto. Eso por un lado. Y también depende de cuán permeable sea el cliente a todas las objeciones que nosotros les hacemos. El ejemplo que les decía antes de entrar acá es real, es de un cliente que me dice, pero no tiene JavaScript, no lo veo en el currículum. Y por eso me está queriendo decir, ni me lo mandes porque no lo quiero ver. Y yo sí lo entrevisté al chico y sé que tiene JavaScript y aparte veo por el tipo de empresas en las que trabajó, el tipo de problemas que resolvió y le creo. Entonces, yo hago bastante pushback para que la persona esta diga, ok, bueno, mandalo y lo veo. Pero a veces no está esa chance. A veces el cliente dice, Sí. no los quiero ni ver. Sí, Entonces ahí Pablo, está ahí difícil. es el filtro de currículum que hablábamos antes. Lamentablemente es el primer filtro que se hace de currículum y vos al cliente en sí el cliente te pide 3 o 4, no te pide que le presentes 10. Nosotros Pero tratamos siendo de presentar. junior, nosotros, ¿cómo vendemos la capacidad de resolver Ahora problemas? lo vamos a ver, ahora lo vemos. Ahora lo vamos a Ahora lo ver. vemos. Ahora lo Dale, vemos. Vamos a eso si querés, Fer. Pasemos de una a Gracias, eso. chicos. Vamos, mirá, frases conocidas que quisiera después que completen ustedes es: el reclutador no me responde, no me dan feedback, no me llama, nadie responde a mis postulaciones, todos buscan perfiles seniors. ¿Por qué me contactan para una búsqueda de Java si yo solo sé JavaScript? Pasa 200 veces, veo postulaciones de esas y está para llenar. Yo lo dejé en blanco para que después también pensemos en estas frases, y hay un montón de respuestas que queríamos responder en esta presentación, ¿no? El reclutador no me responde. Ya saben que la Source recibe entre 100 y 150 currículum por cada postulación que hace a veces. Y es muy difícil, ve todos los currículum, pero no se toma el trabajo de responder. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, ser proactivos, escribirle y volverle a preguntar. ¿Pasó algo con mi postulación? Y siempre te suelen responder. Y Sí, si no hay quizás no en el momento, quizás 10 días después. pero te Y, responden. y también un poco para bajar la ansiedad, también si no sucedió, bajar también, seguir buscando por otro lado, no quedarse ahí atascado porque no va. Y Por acá, algo no, claro. este es el último slide, que era donde queríamos llegar nosotros, ¿no? Los consejos de un buen CV. Lo hablábamos con Nacho antes de empezar la presentación, un poco de que
hay un montón de ejemplos. Nosotros no somos los gurúes de tener un buen CV, sino que vemos buenos ejercicios, buenas prácticas y malas prácticas, ¿no? Entonces, lo primero es tener clara la información de contacto. Vemos que ocupan a veces mucho de la hoja con la cara y el nombre y poco con información. Lo más importante es tener bien adelante, arriba, la información de contacto. Agregar un link o un portfolio o un sitio personal que ustedes tengan suma mucho. Ya sea la pueden crear una página por Wix subiendo información de ustedes o su currículum, o pueden crear un GitHub, que es lo que suelen hacer en el mercado IT. Sí, Se los y ahí, recomiendo. perdón que te Sí, interrumpo para por comentar favor. más sobre la pregunta que hacían antes, buenísima, de soy junior, ¿cómo hago para vender mi valor? Bueno, en esa página sí puedes contar, poner un video que explique, ¿querés conocer de mí? 20 segundos, escúchame. Y ahí pones un video, decís, yo soy tal, vivo acá, sé hacer esto, ya tenés otra forma, que se sale de la caja, que no es lo que espera un cliente, pero sí es lo que por ahí un reclutador se da cuenta y dice, che, mirá qué bien, tengamos esta entrevista con este pibe porque tiene algo más que dar que haber completado un curso. Y aparte una mala noticia, y completar el primer curso no es suficiente, porque después piden posgrados, y después piden especializaciones, y después piden 4 idiomas, y después de todo eso te piden que aceptes 40% menos de lo que vale tu posición, porque otro en India la puede hacer también. Entonces, toda la vida es así esto. Es un tema en todas las posiciones está este nivel de frustración. El tema es cómo lidiar con eso y cómo pegarle la vuelta de una manera más creativa. Total. La parte de aclarar el stack principal. Muchas veces recibimos currículum Bien. de un full stack o mismo de un data engineer en donde ponen un montón, que saben un montón de cosas. Y a veces detallar en lo que realmente somos fuertes nos da una ventaja contra el resto en esos puntos. Entonces, lo que hablábamos con Nacho también antes, en el transcurso cuando estábamos armando un poco la presentación, era, acá tengan en cuenta que son un montón los candidatos que se postulan a las búsquedas junior. Entonces hay que destacarse de ese montón y profundizar sobre ser especialistas de una tecnología los hace diferente al resto. Por ahí porque hicieron un proyecto, porque lo conocen mejor, pero se van a poder defender más. Hay clientes que buscan, por ejemplo, en data, buscan conocimientos fuertes en SQL, otros buscan conocimientos muy fuertes en Azure. Y es diferente. No significa que los vayan a contratar porque solamente saben Azure, pero sí, si se especializan en Azure y saben de Databricks, Data Factory, van a poder tener más posibilidades en cierto nicho de mercado. Tal Ahora, cual. Fernando, yo, Ignacio, también te quería interrumpir un poquito, porque en Dale, base cómo no. también Por a favor. preguntas que aparecen acá en el chat. Dale, Andrés. Nosotros hace rato que venimos escuchando y lo venimos leyendo en todos los medios, que se empezó a decir desde hace algunos años de que había un gran faltante de profesionales en Haití, y por eso creo que la mayoría terminamos acá en Henry, o los que han tenido la oportunidad de estudiar otra carrera. Pero sin embargo, ahora cuando vamos al momento de las postulaciones, te encontrás con que, como dicen ustedes, hay quizás demasiados candidatos para el mismo puesto. ¿Qué pasó en el medio? ¿Hubo un mal análisis de realmente el mercado, de lo que realmente estaba pasando? ¿Se exageró? ¿O siguen faltando realmente tanta mano de No, obra en Haití? yo creo que el punto que es buenísima la pregunta y está bien, vamos a meterle un poco de contexto a eso y después seguimos con las preguntas que estaban haciendo ahí sobre el salario y todo, pero en donde se nota digamos, en donde las empresas no lograron resignar y terminan saliendo a buscar en otros lados es en la parte del trabajo más parecido a lo que sería el backend, en donde los algoritmos y el razonamiento matemático y la formación ingenieril de alguna manera no se llega a suplir con un curso corto. Ahí es donde más vemos nosotros que a veces te dicen que es urgente la posición. Cuando arrancamos con la calibración, con ese ejercicio que les mostraba Fernando, te dicen, lo necesito ya. Después pasan 6 meses y todavía igual no se deciden por nadie. Y al final uno dice, pero ¿estás buscando o no estás buscando este rol? Decime la verdad, porque así nos dejamos de hinchar todos, ¿no? Aparte un detalle ahí, la mayoría de los reclutadores no cobramos por adelantado, cobramos a resultado. Claro, Entonces sí. también queremos cerrar la búsqueda igual o más que ustedes. Pero ahí hay sí un gap que
que la formación universitaria heavy te da, y eso sí no es transferible con los años de experiencia por ahí, con los años de experiencia de cursos más livianos. Pero en lo que respecta más a cosas más estéticas o más funcionales o cosas que se ven más en el frontend, yo creo que también tiene que ver con que quiénes son los hiring managers todavía no se dieron cuenta del valor que aporta toda la gente que por ahí viene con muchas ideas nuevas, y que la tecnología hoy permite, incluso sin saber codear, hacer cosas muy buenas, muy funcionales, muy escalables, y se tienen que dar la oportunidad para conocer a las personas estas que pueden resolverlo. Ahí nuestra labor como consultores está en insistirles a ellos, pero por ahí falta un poco de tiempo, porque si un hiring manager tiene 55 años de edad, no es por tirarme contra la edad, que es otro tema de que podemos hablar también. Hay que ver objetivamente cuánta práctica tiene esa persona real escuchando gente nueva. Yo les hablaba de esto de salir a buscar al mercado algo que no está puertas adentro. Y si vas a una empresa que tiene 60 años de antigüedad en el mercado y que la persona hiring manager hace 25 que está en el puesto, no va a estar muy dispuesta a escuchar gente innovadora. También ahí vuelvo a la idea de la repregunta de, ¿esa es la empresa en la que vos querés estar? ¿Vos querés estar en una empresa que te van a pedir saco y corbata y entrar a las 8:30 en Parque Patricios y no salir hasta las 9 de la noche? Bueno, ahí también hay que ver hasta qué punto elegimos las batallas, yo les decía más temprano, porque por ahí ese no es nuestro lugar. Hoy cambió la onda. Sí, y Andrés, un poco también, hoy hay un contexto que también hay que tener en cuenta, es, vos ves que hay muchas búsquedas en el mercado IT, pero también hay una crisis que está viniendo en Estados Unidos, donde hubo muchas empresas que despidieron gente. Acaban de anunciar que Lemon Cash acaba de despedir al 38% del personal, y eso hace que también te ponga un poco más difícil, porque te sacan gente a la calle que está preparada, que rápidamente consiguen trabajo también. En general los que están en IT, que salen de una compañía, consiguen rápido trabajo, siempre y cuando tengan la habilidad de hablar inglés como premisa fundamental. El mercado norteamericano, el mercado inglés, todavía o sea, de todo lo que es Irlanda e Inglaterra, están muy necesitados de gente. Estados Unidos, si bien las grandes son las que están sacando gente, hay muchos startups, muchos, y eso no va a parar, porque el norteamericano tiene esa cultura ya de armar una empresa, y si le va un poco bien ya empieza a invertir plata, que para ellos es poco, para nosotros es mucho, ¿no? Los dólares que gastan después en las contrataciones. Y acá quieren que vuelvo a esto solamente para cerrarlo, y después nos metemos en las preguntas. Recomendamos detallar la experiencia laboral acorde a lo que buscamos. A veces se detallan trabajos anteriores que no tienen nada que ver con lo que estamos buscando, y se pierde tiempo y se hacen un currículum de 14 hojas en donde mucho no es relevante, ¿no? O más, ya 2 hojas es muy largo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en eso, explicar cada proyecto y cuál fue el desafío en ese proyecto, agregar el impacto que tuvo mi rol en la posición, es algo que no lo hacen, pero que sumaría mucho, porque si hay un filtro por currículum, tenemos que matar esas objeciones en el currículum, y detallar el stack de tecnología utilizado en cada proyecto es fundamental. Sí, sí, y incluso si pueden agregar hipervínculos a la empresa en la que trabajaron, o el hipervínculo de la persona con la que trabajaron, eso del trabajo de validación, de entender si lo que la persona está diciendo es verdad. Tampoco nosotros tenemos tiempo para estar contactando a 50 personas, pero si vemos que está bien escrito en el primer párrafo y después es una cosa que se mantiene uniforme a lo largo de las 2 o 3 páginas, y ya nos damos cuenta que es una persona seria. ¿Se entiende? ¿Es más o menos eso? Eso sí hace la diferencia. Por ejemplo, en ese ejemplo que está ahí, perdón, Fer, que me enganché con eso. Arranquemos. El ejemplo 1, vamos al ejemplo 1. ¿Podés agrandarlo un poquito? Porque no se ve muy bien. Yo agregaría algo ahí, una pequeña crítica. La UBA, decir UTNBA, bueno, ahí dice que es marzo actualmente, pero muchas veces la gente dice que está graduado, o no dice si está graduado, o no dice ni en qué año cursó. Y los programas también van cambiando en los años. Eso no es un detalle. Hay que ver en qué año cursaste esto, ¿no? No, y también no hay ninguna descripción.
acá yo les quería preguntar qué les parece el número 1, porque acá empezamos un poco a ver algunos ejemplos, ¿no? Quisimos poner así imágenes cortitas porque hay que cuidar la confidencialidad de la gente, ¿no? Entonces Sí. no quisimos poner los currículums, pero... Fer, perdón que ahí hicieron Dale. una pregunta re importante que vuelvo atrás un Dale, segundo, dale. pero me parece que ahí está la clave. Alguien preguntó si quiero viajar a Estados Unidos o a Inglaterra, ¿vale poner que soy repositor? Ojo, porque sí, por un lado suma, pero ¿qué es lo primero que va a querer alguien que está allá? Saber si sabes inglés. Entonces, lo mejor que puedes hacer es demostrar con un excelente inglés escrito que tenés esa respuesta, que lo podés dominar. Si tenés eso, después les da lo mismo si fuiste repositor o abogado en tu vida anterior, o si te estás escapando de tu novia, o no les importa toda la vida personal en ese sentido. Pero ahí está leer entre líneas, ¿qué puedo demostrar? ¿Qué puedo defender? ¿Qué valor puedo aportar? Y cómo lo muestro en papel. Lo de la idea del repositor me pareció clave. No importa tanto, importa más que puedas demostrar que sabes inglés primero. Perfecto, perfecto. Ahora sí, Bueno, perdón. sigo. No, es el ejercicio básicamente es qué les parecía este currículum, viendo lo que habíamos recomendado arriba, y me voy a ir atrás para poder que siga la presentación. Nosotros sugerimos detallar un poquito más qué estamos haciendo en cada posición para que nos ayude a nosotros a tener una idea en el escrito más rápida. Seguimos a la imagen 2. Si se ve, chico, me avisan, ahí les doy zoom. Vemos un ejemplo, ojo que arriba hay uno de Henry, pero vemos un ejemplo acá en el punto número 2 de un candidato que explica qué es lo que hizo, puntualizando, poniendo todo bien detallado lo que estuvo haciendo. Para nosotros, acá lo que le falta es explicar un poquito más la parte de qué es lo que le agregó, qué valor le agregó a la posición, cuál fue el desafío que tuvo. Esto es básicamente una descripción de tareas, lo que vemos, pero no qué es lo que él hizo que aportó al rol. No lo vemos acá. Entonces Tal eso cual. nos hace tener que depender de una entrevista. Después vemos al de Henry, donde puso los links del repositorio, puso el ejemplo. Este es un perfil junior. Todos estos currículums los saqué de una búsqueda puntual que hicimos de full stack. Y esta persona detalló muy bien, si bien no tenía experiencia, tenía el bootcamp de Henry, él detalló muy bien y lo vendió muy bien el proyecto. Entonces, está muy bien y nos parece que es lo que hay que hacer. Ahí te interrumpo Dale. con algo, Fer, que decía yo de los contactos. Patitas App, no sabemos qué es a priori, pero No. a mí me encantaría tener un hipervínculo ahí para ver de qué se trata, que me lleve directamente ahí. Y todavía más, si ustedes conocieron a una persona con la que pegaron buena onda en ese proyecto, que puede dar referencia a ustedes, también ponerlo ahí. Contacten a Juan Patricio Gómez, que este es su teléfono, o que este es su email, que puede hablar de mí. Ese es un trabajo extra que se puede hacer. Sí, acá está el link al repositorio y a la aplicación, está perfecto. Y acá el cuarto también es una persona que era una búsqueda de Unity, donde explica muy bien y pone un video del juego. Entonces, para nosotros esto es una buena práctica. El siguiente, lo que hablábamos, skill primarios y skill secundarios, bien detallado. Y acá vamos a ver el 6, pasa lo mismo. Esta tablita con estrellitas la usa mucho. No sé si todos la conocen, pero se usa mucho y puede darnos una idea de cómo están en conocimientos. Obviamente que después todo esto que se pone acá hay que defenderlo, ¿no? Pero a priori, estas dos cosas son buenas prácticas en un currículum. Y después Sí. está el ejemplo donde no hay, te cuenta un poco qué es lo que hizo, no te pone ninguna tecnología, fue full stack en una empresa, pero no te pone con qué tecnologías trabajó, y te agrega que perdió el lugar de currículum explicando que fue team leader en un call center, cuando ya tenía experiencia desde 2021 como full stack. Entonces, esto no lo vemos como una buena práctica porque le falta trabajo sobre las partes de tecnología sobre todo. ¿Puedo elaborar ahí un poquito más, Fer, sobre Obvio. ese? Yo ya acá terminé, así que dale. Dale. ¿Qué le criticaría a eso que dice ahí de Camusi? ¿Qué capacidad, digamos, ¿cuánto tránsito tenía la página?
¿cuántos clientes estábamos hablando cuando empezaste a trabajar y de cuántos visitantes hubo cuando terminaste el proyecto? ¿Tuviste que trabajar con el área de DevOps para cambiar alguna cosa desde el backend? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con un project manager para ver en qué fecha se iba a impactar este proyecto? Esas son las cosas que quizás es difícil explicarlas en 4 líneas, pero hay que ir sembrando como pequeños anzuelos. Ese es el trabajo. Para que cuando el screenear es como pasar la mano, como un ciego que pasa sobre el braille. Estás pasando la mano, me quedé enganchado en esta. A ver, ¿qué pasó acá? Y pueda picar el interés del reclutador, ya sea de un consultor externo como somos nosotros o de la persona de recursos humanos de parte del cliente propiamente, ¿no? Creo que está perfecto. No sé, ahora vamos a ir con las preguntas para que no se nos pase. Ahí Pablo nos está preguntando específicamente por Estados Unidos, si uno tiene papeles para trabajar. ¿Cómo están trabajando ustedes de Talent Cross en esos casos? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja porque Estados Unidos es un país muy celoso de la gente que ingresa y hay un montón de temas para ver. Si quieren, con mucho gusto podemos organizar otra charla o darles material. Lo primero que tienen que hacer es entrar a los portales oficiales de Estados Unidos que te hablan de las visas de trabajo. Si es que tienen interés de ir a buscar una visa de trabajo. También hay muchas empresas de Estados Unidos que hoy quieren contratar gente remota que puede estar fuera de Estados Unidos y trabajar para ellos y cobrar en dólares. Eso, si quieren, les proponemos, les ofrecemos armar otra charla porque se llevaría 2 horas hablar de eso. Sí, tengan en cuenta que nosotros lo que hacemos es básicamente tenemos consultores en Latinoamérica donde se les paga como consultores en dólares y el consultor puede vivir en el país que quiera. Mientras respete la franja horaria con el cliente, puede vivir en donde quiera. Eso lo tienen que saber ustedes. No tienen una limitante siendo contractors de tener que vivir en X país. Siendo Fernando, contractor, vos podés vivir en cualquier país. De una charla que tuvimos el otro día con algunos compañeros y compañeras, nosotros, a ver si estamos equivocados, nos dio la impresión de que en este último tiempo volvieron a aparecer más las búsquedas presenciales e híbridas. Hay muchas empresas que tienen que justificar por qué tienen la oficina todavía y de alguna manera lo necesitan. Fuera de chiste lo digo. Justo quizás voy a hacer un análisis muy salvaje y debe haber otras empresas que me digan que estoy en lo equivocado. Pero esas empresas posiblemente son las que no son las más evolucionadas en cuanto a abrazar los paradigmas de la posmodernidad, para decirlo de una manera muy científica. Sí. Europa volvió a las oficinas y eso también nos dice algo, pero en Argentina lo vemos mixto, no lo vemos tanto todavía. Y en Estados Unidos, el que busca talento latinoamericano de Estados Unidos realmente no espera armar una oficina. Nosotros ahora estamos con una startup que empezó y está contratando solo gente argentina y la verdad que no hay ninguna objeción de que sean de tal ciudad y va a abrir una oficina. Depende de qué Claro, o empresa. tampoco no existe el objetivo de relocalización. En cuanto a reclutamiento, no les interesa llevarlos a su país a vivir, simplemente que trabajen como contractor. Sí. Sí. Ahí, Fernando, apareció la pregunta que teníamos pensado dejarlo para el final, que creo lo charlamos el primer después. día, es sobre la impresión que tiene Talent Cross de Henry. ¿Vas vos, Fer, o querés que vaya yo primero? Empezá. Mirá, nosotros lo que vemos de Henry es que hay muchísimos, lo cual es llamativo y está buenísimo. Hay mucha gente que pasa por el curso intensivo y que está buenísimo, que tienen horas de trabajo profesionales. Eso es evidentemente un gap en el mercado y que lo supieron hacer muy bien en Henry. Lo que sí se nota es ahí está la diferencia clara entre los que pusieron después en su currículum, simplemente pasaron por Henry, o los que lograron capitalizar esa experiencia y traducir en un papel qué aprendieron y por qué hoy son distintos después de haber pasado por Henry. Esa es la clave, eso es la instancia personal de cada uno, pero el movimiento que está haciendo Henry es espectacular. Nosotros estamos tratando de acompañar desde nuestra propia iniciativa una cosa que nos parece que es muy importante, que para seguir en esa línea de darle lugar a los juniors, que es hasta
Bridge the gap. Exactamente, ¿lo viste este eso? momento. ¿Lo viste? Lo viste. Bueno, Estaba esperando ahí este está momento. bastante claro. No me quiero meter en algo comercial porque no es para vendérselos a ustedes, pero nosotros estamos No, saliendo pero es una a excelente resignar noticia. nuestra Ya lo ganancia. comentamos, ¿eh? Ya Ah, lo ok, comentamos. ok, Ah, bueno. No, pero nos parece excelente noticia, así que no nos Siempre parece que pensamos no. en cómo ayudar, en cómo tratar de achicar la brecha y cómo poder ayudar a los juniors, porque dentro de lo que hay, de lo que nosotros tenemos seguidores en LinkedIn, la mayoría son juniors. Claro. Hay que ser honestos en eso. El 80% o 70% son juniors y la realidad es que nosotros tenemos que tener como compañía, es un compromiso poder pensar y bueno, pensando dijimos, por cada consultor que nos contraten, vamos a contratar un junior desde nuestro bolsillo para ponerlo a trabajar en la compañía que nos contrate. Si no es la compañía que nos contrata, me dicen no queremos al junior, lo vamos a estar preparando para ofrecer a otra compañía. Tenemos donde, digamos, poner gente si nosotros quisiéramos, ¿no? Porque nadie te va a decir que no a nadie, a una persona, un recurso gratis, ¿no? Que no figura en nómina y es gratis. Sí. Bárbaro. Entonces, la verdad es que con Nacho tuvo esta idea desde hace rato y la pudimos ahí empezar a ejecutar. Ahora, este programa básicamente requiere que ahora vendamos la parte de consultoría. A medida que nos van contratando consultores, hay proyectos, así que quédense tranquilos que vamos a empezar a postular. Pero a medida que nos vayan contratando un consultor, por cada consultor va a ir un junior pago de nuestro lado. Fernando, estamos acá, todos juntos, reunidos, ustedes y todo Henry, gran parte de Henry. Sí. ¿Qué podemos hacer para activar, para que, no sé, se aceite esta conexión que podemos generar acá? ¿Qué nos recomendás? Mira, siendo honestos, yo quisiera que todos acá digan, quiero revisar mi currículum, quiero revisar mi perfil de LinkedIn, quiero anotarme en los grupos. Hay grupos de LinkedIn que son muy eficientes, que son específicos y que te Twitter permite ver también. las postulaciones todo el tiempo. Hay páginas donde vos puedes hacer trabajos de freelance poniendo tu salario, poner un valor de tu salario y te contratan por ese trabajo puntualmente, donde pueden ayudarlos a generar experiencia. Lo importante es empezar a buscar esa experiencia. No importa el salario o la presencialidad o los por mayores. Ustedes necesitan ganar horas de o codear o de trabajar con datos o que les permitan seguir estudiando. Lo importante acá es seguir ganando experiencia para poder estar preparados en una entrevista. Y seguir buscando. Si ustedes bajan los brazos o se ponen a pelear muchas veces veo las peleas por LinkedIn, no tiene mucho sentido eso, porque realmente la relación tiene que ser a largo plazo para que después al momento de tener una necesidad los puedan ayudar. Si se empiezan a pelear con todo el mundo en una red social laboral, no tiene mucha lógica. Una cosa que quería decir que me parece que es muy importante es la credibilidad, que es lo que uno busca. Uno busca a través de Henry o a través de una universidad o a través de un posgrado o a través de una referencia laboral que alguien acredite, que dé crédito por lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Y esta credibilidad se marca en muchos detalles que arrancan antes de la entrevista, que es lo que decía también Fernando. Si tenés la oportunidad de tener una entrevista, bueno, anda a la entrevista sabiendo exactamente de qué se trata la empresa, sabiendo quién la fundó, por qué la fundó. Esa información está en internet. Eso hay que verlo. Hay que llegar uno en entender esas cosas, ¿no? No te digo que tengas que explicarle al otro en la entrevista 40 minutos que leíste internet, pero eso en algún lado después se traduce en cuando estás cara a cara y el otro dice, ah, mirá, este tipo sabe de qué se trata, sabe el lenguaje de lo que estamos hablando acá. Entonces eso es muy importante. Quizás contactar no solo al reclutador, a alguien que vean que es uno de la misma posición a la que están aspirando ustedes y que ya está trabajando adentro. Che, discúlpame, te puedo molestar por LinkedIn, ¿no? Pero diciendo, en 15 días tengo una entrevista con tu empresa, ¿te puedo robar 5 minutos para ver cómo hacen las cosas ustedes ahí? Yo las veces que me han preguntado eso, con muchísimo gusto les dije que sí. Les compartí mi calendario para tener, qué mejor que tener gente con ese nivel de curiosidad. ¿Se entiende a dónde voy? Esa es la proactividad que hace falta. Y después para lo que es en particular con Talent Cross, pueden escribirnos, estamos todo el día en las redes sociales
No sé objetivamente o matemáticamente cuánto tiempo nos va a llevar contestarles a todos, pero Yo no tenemos tanto, el compromiso de hacerlo. los demás sí. Pero tenemos el compromiso de hacerlo. Nosotros tenemos un especialista en datos, en perfiles de datos, que se encarga de entrevistar perfiles de data, ¿no? Lo que son la carrera de datos se puso muy fuerte este año. En enero empezamos con las primeras búsquedas de datos y explotó durante todo el año, así que ya tuvimos que sumar un consultor. Los consultores en general, nosotros trabajan a demanda, no es que están todo el día con nosotros, no son empleados de la empresa, pero son grandes amigos. Disculpe, yo tengo una pregunta. Dale, ¿cómo no? Qué sorpresa. Por lo menos en el caso de, bueno, yo tenía que preguntar, no me has leído, Andrés. En el caso de las personas que somos autodidactas, cuando llegan y solicitan una búsqueda que sea ingeniero de un sistema, licenciado en administración o una carrera afín, en este caso queríamos nosotros de postularnos o no postularnos, ¿qué nos sugieren ustedes? Yo pienso que ahí vuelvo al ejemplo que te decía del anestesiólogo que lo quieren para cirujano. Si vos estudiaste para cirujano, puede ser que aprendas que hay conocimientos que son transferibles, quiero decir, que si aprendiste a operar muñecas, después puedas operar tobillos. Hay una posibilidad bastante clara ahí de que puedas reciclarte. Ahora, si encima te están pidiendo que seas anestesiólogo y encima te están pidiendo que tengas un posgrado en Harvard, hay que ver, por más que puedas entrar a la entrevista e incluso que quedes en el puesto, tenés que pensar seriamente si querés estar en ese lugar, porque después te van a exigir esas cosas. Y ahí uno tiene que ser astuto en ver cómo va a ser el día después de que lo contraten. Esa es la forma, el cuerpo sabe decirte ahí hasta dónde vas y hasta dónde no. Para mí esa es como la prueba de ver hasta dónde me postulo o no. Y la otra, pero eso por un lado, pero por otro lado nada impide que vos trates de conseguir información de quién postuló ese rol y le preguntes, ¿realmente necesitan el título? ¿Es habilitante para este rol o la experiencia equivalente de 5 años que tengo en esto alcanza? Porque ahí también se abre una puerta de diálogo. El problema que tienen los juniors es que les cuesta llegar a ese nivel de diálogo con el que postuló el rol, ¿no? Bueno, nosotros para ese lado, en lo que podamos, les vamos a tratar de ayudar, pero también ustedes tienen que poder ser muy curiosos y muy persistentes de alguna manera en encontrar esa info. También apelar al networking de la gente que tienen cerca o que ya trabajó ahí en ese lugar. Yo tenía un sueño cuando era chico que no lo cumplí, que era entrar a Mercado Libre, pero hice todo lo posible. ¿Y cómo conseguí las entrevistas? Hasta que encontré a 3 tipos que estaban ahí, que a uno de esos conocía. Y le dije, mira, mi sueño es entrar a Mercado Libre. ¿Puedo almorzar con vos y que me cuentes cómo hacer? El primero me dijo que no tenía tiempo. El segundo me dijo que no. El tercero me dijo, no un almuerzo, pero podemos tomar un café si querés. Listo. Y ahí más o menos me empecé a mover. Le pregunté el LinkedIn de quién era el de recursos humanos. Tardé un año entero para entrevistar. Después ellos tardaron 4 meses en contestarme y ya me di cuenta que no era el lugar para mí. Encima te salió más barato, un café. Bueno, claro, pero si yo no hubiera insistido, nadie se iba a preocupar por mí. A eso quiero. Está buenísimo. Ok, muchísimas gracias. Y también un consejo muy importante, agreguen gente a sus perfiles de LinkedIn. Es bueno porque cada uno que ustedes cuando recomiendan una publicación la ven todos sus seguidores. Eso hace que cada vez la red se haga más grande. Entonces, no tengan miedo de conectar a gente, a gerentes de compañía, gerentes de recursos humanos, CTOs. Pueden agregar a los que quieran. Lo que tiene LinkedIn es que no es como Instagram o Facebook, que hay una cuestión de privacidad porque publico fotos personales. Claro. Lo que publico en LinkedIn es 100% laboral y sirve específicamente para buscar trabajo. Entonces, si no les sirve para eso, les va a servir para conocer, por ejemplo, yo me enteré al instante de que Le Moncayo había despedido 38% de la gente por una recomendación en LinkedIn. Entonces, les permite tener inmediatez ante una oportunidad, una búsqueda. Sigan grupos, que es bueno, seguir un montón de grupos. Creo que hay un límite, no sé si 25 o 30. Busquen información. Hay muchos recruiters que ponen mucha información relevante sobre empresas. Por ejemplo, hoy compartieron uno que si quieren después se los paso, de
5 empresas que buscan en Estados Unidos o en Europa talento remoto, donde ustedes pueden ver qué buscan de ese talento, se pueden registrar y pueden ver las oportunidades. Sí, también ayudar a una ONG, si necesitan o tienen tiempo libre, pueden ayudar, que alguien siempre les va a agradecer y eso les va a permitir ganar experiencia concreta, noble. Eso también de alguna manera es una forma de aportar. Alguien está preguntando algo sobre las expectativas salariales. Es, como dice, es común preguntar sobre la expectativa salarial que tiene el postulante. No termino de entender cómo está formulada la pregunta. Yo creo que sí, igual, que hay que ser claro y conciso con la expectativa salarial. Que nosotros tratamos de erradicar esa pregunta como si fuera un tabú porque la preguntamos de entrada. ¿Cuánto querés cobrar? Es importantísimo eso, tenerlo claro. Y también uno saber hasta dónde puede bajarse. Otra vez, la misma prueba de lo del cirujano. Si yo espero un rol de 5, claro, de $5.000 y llevo un nivel de gasto de vida que con 1.000 me alcanza y bueno, puedo pedir 1.200, ya está con eso. No, Ahora, también Ignacio, sí. ustedes como empresa reclutadora, ¿reciben de parte de la empresa información previa de, bueno, el presupuesto disponible es este y pueden blanqueárselo Sí, al que no se lo está podemos, postulando? no lo ¿O podemos no? publicar, pero se lo podemos directamente por el chat mismo, cuando nos responden, en general ya lo podemos decir. Nosotros no podemos publicarlo por una cuestión de que los clientes no nos dejan muchas veces publicar. Claro. Que las búsquedas son de ellos, van a ver que muy pocas búsquedas aparece en la empresa que es de las que hacemos nosotros, porque tuvimos varios problemas con los clientes donde quieren mantener la confidencialidad. Y después el tema salarial, a ver, los clientes quieren ver qué hay por el rango que yo te doy. Y Claro. siempre nos dan un rango, nunca nos dicen quiero contratar por este valor. Por eso tenemos que preguntar qué rangos quieren ustedes, porque muchas veces por ahí si ustedes dicen, mira, me pueden pagar hasta $3.000, pero voy a pedir $3.000 y por ahí quedan afuera por pedir $3.000. Claro. Entonces, si yo pienso de que con 1.700 ya puedo ganar experiencia y me sirve, tiene sentido también, ¿no? No, pero no es dato menor, Fernando, porque generalmente uno, bueno, principalmente en las primeras búsquedas, está totalmente perdido de cuánto pedir. Entonces, si vos en la entrevista me decís, mirá, la empresa está dispuesta a pagar, aunque no me digas el importe exacto, pero en este rango, uno, bueno, ya tiene un dato, pero así en cero es medio difícil. Sí, ahí también está la inteligencia de uno de decir, de decirle al entrevistador, mirá, la verdad que no sé bien cuánto pedir exactamente, ayúdame vos. Y ahí jugar de aliados, y no de enemigos, los que estamos de uno y del otro lado del mostrador, porque el entrevistador también te quiere que te vaya bien. Claro. Y en general te va a ayudar si es sensato. Y de vuelta, si no es sensato y si trabaja con gente que no es muy sensata, tampoco sé si es el lugar donde queremos estar al fin del día, ¿no? Pero Ignacio, sí. hablando de la gente sensata y los reclutadores, ¿suele suceder de que el reclutador o el que está entrevistando en este tema de la plata, si yo doy un valor menor a lo que podrían llegar a ofrecerme, de decir, mira, en vez de decir 100, te vamos a terminar pagando 150, o toman lo que el posible, lo que el entrevistado dijo y se acabó ahí? O sea, ¿juegan de nuestro lado en relación a lo que nosotros digamos? Permiso, Nacho, déjame, Sí, dale vos. te respondo, Ángel. Nosotros, dentro del rango, yo quiero que vos pienses también que a nosotros, al cobrar por resultados y a cobrar en base al salario del candidato, no nos sirve que pidas menos del rango tampoco, ¿no? Está Porque buena esa. no somos Buena. tontos. Y todos tratamos de llevarte para arriba. En general, cuando hay búsquedas de juniors, nos dan el rango. Y si vos también decir muy por abajo del rango, también te juega en contra. Por eso es muy importante que cuando ustedes les pregunten cuánto es tu expectativa salarial, si no tenés información, buscá esa complicidad con el reclutador. Es importante. Sí, porque a nosotros cuando empezamos con Fer, la consultora, primero decidimos hacer nuestro trabajo gratis. Lo hicimos gratis 3-4 meses. Y llegó un punto que, ¿por qué queríamos eso? Para ganar experiencia, para hacernos en el mercado. Y
y después nos dimos cuenta que tampoco servía gratis, porque no nos valoraba el tipo que nos contrataba, porque como no le costaba nada, después medio que hacíamos el trabajo y no nos daba feedback, y después cancelaban los roles y no nos decían. Entonces también uno tiene que ponerse en valor. Lo que uno sabe y es, va a valer para la compañía. Eso no tampoco lo regalen. No sé si soy claro. Sí, Pero es ahí una pregunta lección Nacho si hay alguna fuente para conocer esta franja de salario. Sí, Pero hay encuestas salariales. Glassdoor es una muy buena, que Glassdoor es como puerta de vidrio que muestra un promedio de cuánto se paga para cada posición en Argentina y en otros países del mundo también. Glassdoor, búsquenla si pueden. La podemos pasar. Ahí está, alguien la tipió. No pregunten, esto busquen la complicidad con el entrevistador. Mira, es la primera vez que me postulo algo así, la verdad que no sé bien cuánto pedir. Yo creo que mi trabajo valdría esto. Estamos más o menos en rango. Y ahí va, por ese lado va. ¿Mm? Yo porque pensé siempre de que jugaban más del lado del empleador, digamos, de la compañía, como decir, bueno, si este chico, esta persona pidió muy poco, listo, adentro. Tipo, no. Pero depende, también eso es un doble, no, es un juego peligroso, porque si la posición vale $3.000 en el mercado y vos te estás ofreciendo por 1.000, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero ya empiezo a dudar si sos realmente tan bueno como lo que estás diciendo. no, claro, pero en el sin querer, o sea, ponerle que yo realmente no sé, intuyo que, no sé, vos decís 3.000 y yo dije, no sé, 2.500, 2.000, pero por desconocimiento, no por decir algo bajo. No, eso ya está bien, eso está bien, eso está bien. Nadie, eso no va a haber problema. Distinto, si vas a los extremos, yo te diría que si te vas de un rango del 20% para arriba o para abajo, tenés que empezar a chequear con otros a ver si está bien o mal. Un 30%, un 30%. Más o menos, si la posición vale 1.000 y vos estás ofreciendo, vos querés entrar por 600, estás medio en el borde, ya estás casi bastante abajo. Si te postulás por 400, ni te van a mirar. Pero yo no le pondría, no jugaría todo esto por precio. Me parece que es mucho más importante la parte primera que hablamos en la charla. Claro, tiene que ver un poco con el autoestima y con entender esto que les decía, el valor que le van a poder aportar a ustedes a un proyecto. Ahí tiene que ir la charla. Como candidato uno tiene que tratar de visualizar eso como si fuera el arco de un delantero para patear el penal. Ahora que estamos con el Mundial me sale esa imagen. Tenemos que provocar que nos pongan 3 palos, uno izquierdo, uno derecho y un travesaño para empezar a apuntar ahí todas las preguntas. ¿Qué valor están buscando ustedes, clientes, que nosotros aportemos? Y ver cómo nosotros podemos aportar ese valor. Ahí está el truco del título éxito. previo, Ignacio? ¿El título previo, perdón? Formación académica. Y eso es no sé, Fer, ahí qué pensás vos. Tenemos pensamientos distintos. Yo pienso que sí, que si uno tiene una formación previa suma, pero no es condicionante, porque también a veces lo último que se estudió y no lo que estudiaste hace 15 años atrás es mucho más novedoso, ¿no? Entonces... vemos en datos, por ejemplo, vemos muchos contadores o economistas están pasando a trabajar en la parte de data y es atractivo, obviamente, ¿no? Que figure la base de estudios. Justamente ahí lo tenés a Pablo que está preguntando, compañero. Buenísimo. Y en data, así que le apunté. Sí, yo soy economista y es difícil venderlo ahora como junior a eso. Bueno, no te ahí creas, les podemos no te ayudar. creas. Ahí les podemos ayudar. Si quieren, yo, perdón, me quedaría porque me Sí, encanta la charla, sí, pero me tengo que ir. Pero... No sé, Andrés, si querés organizar otra sesión, no hay problema. Pero, ¿sabés? La estaban pidiendo. Fer, Ignacio, Santino, muchas gracias por su tiempo, por haber venido a visitarnos y la verdad que nos encantó, creo que a todos. Así que que se cumpla, por favor, la próxima. Dale. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, gente, por venir. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Muchas gracias.